Eso pensaban, porque ya había sucedido. Muchas madres se habían quedado desesperadas, tristes, pero sin poder hacer nada, porque la coyuntura era difícil. Estábamos en medio de un gobierno represor y era difícil salir a buscar a los hijos. Sin embargo, una vez que nos dimos cuenta de que no teníamos otra alternativa, nos dispusimos a enfrentar toda esta problemática y a buscar a nuestros hijos, nosotras. Algo que el Estado nos negó, que se hizo omiso, negligente, nosotros nos dispusimos. Por favor, sí, comienza. Vamos a empezar. El trabajo tiene partes que son incluso para personas que no son de aquí, por eso pusimos hasta un mapa. Tenemos que las desapariciones en cifras. En Veracruz nosotros calculamos una cantidad como de unos 20,000 y tantos desaparecidos. No creemos que sea una exageración, porque de la anterior fiscalía quedaron unas 3,600 denuncias. Con esta pensamos que en el gobierno, el bienio de Yunes, seguro que calculamos unas 2,000 y pico, 3,000 desapariciones. No tenemos cifras porque el fiscal ha sido muy renuente a compartirlas. Tenemos una oscuridad total en el tema de cifras. Sin embargo, decir que teníamos 3,600 y que podemos tener 2,000 ahorita, estaríamos hablando de 5,000 y tantas con denuncia, lo que significa que, porque la cifra negra es pasmosa. Por cada denuncia hay unas 7, 8 denuncias que no se ponen. Entonces, ¿por qué? Por la renuencia de las madres, de que no se atreven por el asunto de la seguridad de la familia, temor. También los fiscales no estimulan que esto, al contrario, son los primeros que rechazan tomar las denuncias. Entonces estamos ante una sociedad que verdaderamente no se atreve y no puede, a veces las madres están lejos, lugares remotos, ni siquiera saben que se puede poner una denuncia. Calculamos nosotras, a grosso modo, unos 20 y tantos mil desaparecidos en Veracruz. Es una cifra escalofriante. La sociedad civil, en general, la sociedad civil tiene un concepto muy aislado de lo que son las desapariciones. Piensan que es a ciertas personas solamente, porque el gobierno ha sido muy creativo para esconderlas y para acusar a las propias víctimas de haber sido desaparecidos. Entonces, tenemos que la sociedad piensa, el discurso del Estado de andaban en malos pasos, de solamente les sucede a ellos. Ese discurso tiene una doble función: hacer creer a la sociedad que vive en un ambiente de seguridad que no es real, que de verdad es todo ficticio, y también hace que la gente pues no les exija que busquen a los desaparecidos. Cumple una doble función muy clara y es de las razones por las que cuesta tanto trabajo que el tema de los desaparecidos se ponga en las agendas de los trabajos políticos, y que cuesta tanto trabajo que la sociedad entienda que las desapariciones le pueden suceder a cualquiera. Yo soy víctima de ese mismo discurso del gobierno. Decía Duarte, Veracruz seguro, ya Veracruz es un estado seguro. Yo desafortunadamente lo creí. Quizás pude haber hecho más por mi hijo, pude haberle dicho: no, hijo, quédate en Mérida, no regreses a Veracruz. Sin embargo, desafortunadamente pensé que el discurso tenía algo de cierto. Pensando, mi hijo no usa drogas, no vende drogas, no tiene nada que ver con la delincuencia, absolutamente nada. Mi hijo está seguro y tampoco es ningún millonario. Sin embargo, cualquier cantidad de dinero es suficiente para unos secuestradores
optar por privarlo de la libertad para pedir rescate. Entonces, ese es el discurso que estábamos viviendo y ese es el discurso que la sociedad todavía sigue comprando. Es muy desafortunado y hoy en día ese discurso incurre en una inmoralidad, es criminal, porque mucha gente no está tomando las precauciones debidas porque cree equivocadamente que está seguro. En México nadie está seguro. No hay Estado de Derecho. Porque el Estado de Derecho, si es endeble, no se puede llamar Estado de Derecho. Un Estado de Derecho donde no existan las garantías individuales es simplemente un oxímoron. Tenemos que en México, empezando por la privación de la libertad, que es algo que sucede tan comúnmente y que con tanta facilidad se les da a los delincuentes. ¿Quién puede decir en México que tiene la garantía de trasladarse de un lugar a otro sin ningún riesgo a su persona o a su libertad? Entonces, hoy en día, uno de los motivos también que tenemos nosotros como colectivo de esparcir la realidad, de decirlo. Las desapariciones en la sociedad cualquiera. Tienen que cuidarse todos. Nadie está cuidando a los mexicanos. Esa es la situación con la sociedad civil. Seguimos la labor del colectivo Solecito. Una vez que nos dimos cuenta de la situación en la que estábamos, decidimos romper los paradigmas de esperar, de estar simplemente pensando que el gobierno iba a hacer algo, confiando en un gobierno negligente, insensible, totalmente inhumano, como el que teníamos especialmente en esos momentos, y que lo hemos seguido teniendo, podemos decirlo. Y de ahí nos surge a nosotras, entonces vamos a buscar a nuestros hijos, en diferentes formas, en vida, en penales, en anexos de rehabilitación, y sin vida, CEMEFOS, fosas clandestinas. Entonces, en esta también damos acompañamiento a las compañeras, acompañamiento, les acercamos a profesionales, psicólogos, sociólogos, todo tipo de profesional que pueda, incluso abogados, que puedan apoyarlas en las diferentes formas en que la vida se le desmorona cuando tiene una desaparición en la familia. Esto no es solamente de que la persona está desaparecida, no, es un caos, es una vorágine donde toda la vida de la persona se ve afectada, la familia completa se ve afectada. Y en esto muchas personas están todavía que ya tenían un problema de vulnerabilidad y de desigualdad económica. Esas personas, con la desaparición se agrava el problema. Y nosotras tratamos de acercarlas a los profesionales que puedan ayudarla y a las áreas de gobierno también, a donde puedan acudir. Entonces esa labor de acompañamiento la hacemos y es una de las que creo que estamos tratando de rescatar a todas esas madres de este mundo oscuro, insensible, inhumano en que se da la vida de las familias de los desaparecidos. El otro, en las búsquedas en fosas, nos decidimos entonces, hicimos una brigada. Y la brigada salió después de trabajar durante 1 año, 2 años completos tratando de conseguir recursos, porque es lo insólito. El Estado provoca y propicia que uno caiga en esta, como mencionaba hace un rato, vorágine, en este calvario tan terrible, y en el momento en que uno cae, el Estado tampoco tiene la dignidad, ni siquiera el humanismo de apoyar para sacarnos de él. Entonces nos deja en doble victimización. Nosotros nos decidimos, costó trabajo porque había primero que desmitificar de las compañeras la idea de que el Estado te va a ayudar, va a encontrar a tu hijo, te lo va a traer a tu casa. Y de ahí, de pasar de desmitificar todo eso a
vamos a trabajar para buscarlo, tenemos que conseguir recursos, sin recursos no se puede dar un paso. Entonces comenzamos con trabajos de buscar dinero en ventas de ropa usada. Tenemos 3 puntos de ventas a la fecha. También hacemos rifas, ponemos comida, por ejemplo ahora en el carnaval, en los lugares turísticos. Hacemos muchas actividades que nos traen recursos económicos. Aquí vemos ya, también hacemos la denuncia, que es tan importante, como mencionaba antes, para quitar ese discurso del Estado y también para que las personas se protejan y para colocar el tema de los desaparecidos, que en Veracruz parecía que no existían los desaparecidos. Tuvimos nosotros, los colectivos, que colocar el tema en la agenda pública del Estado. Hacemos marchas, manifestaciones, por lo mismo, con este propósito de denunciar, de decir lo que está sucediendo y de que se conozca, incluso hasta de manera internacional, porque en México el problema es tan severo que el gobierno mexicano no trabaja para adentro, trabaja para lo que digan los demás de fuera. Lo más que les duele es la imagen. Entonces hay que también desmontar la imagen del México moderno, seguro, del México democrático, ese México con Estado de Derecho que tanto vemos que promueven en instancias internacionales. Ese México no existe. El México real es el que están ustedes viendo aquí, de todos estos rostros, de gente jóvenes todas, que no sabemos de sus paraderos, que no sabemos que tenían vidas por delante, que tenían una familia, amores en su vida, que tenían todo por delante. Y eso, ¿en dónde quedó? La mayor del colectivo Solecito es una señora de 75 años, por ahí debe de estar su foto. La menor de 2 años. ¿Qué pasa en un país donde todo esto sucede? Y sucede delante de todo el mundo y nadie hace nada. Entonces, quiero decir, nadie de las personas que tendrían que hacerlo. A nivel internacional, poner todo ese México, que es verdaderamente el México mágico por lo falso, por la falacia que hay en ese discurso. Hacemos fichas de difusión de los muchachos desaparecidos. La mayoría, la edad va de 14 años a 25. El gran margen de desapariciones sucede a esas edades, cuando la persona está en su momento más productivo, que tiene más por delante. Es increíble cómo se cortan todas esas ilusiones con una desaparición. En la brigada de búsqueda, ahí estamos en el predio de Colinas de Santa Fe. A la fecha llevamos ya 155 fosas con 298 cuerpos recuperados. También ha habido búsqueda en Córdoba, por el Solecito Córdoba, que se han recuperado 15 cuerpos. En pozos artesianos fueron usados para despojarse de los restos de las personas. En Colinas de Santa Fe, trabajo de más de 2 años ya, diario, con un costo al colectivo totalmente, a espalda la fiscalía que tanto defendió ayer, precisamente creo que fue la comparecencia. Ese fiscal no ha estado en Colinas de Santa Fe más que 5 minutos en una ocasión. El gobernador anterior jamás puso un pie en Colinas de Santa Fe. Se le puede dar la espalda a 298 mexicanos que cayeron en ese lugar, en fosas clandestinas, donde su identidad, donde lo único que certifica que una persona caminó en esta tierra, la identidad, la personalidad de ese ser, quedó en una fosa clandestina. Como dijo la compañera Griselda, que su hijo fue el primero que nosotros identificamos. Se llama Pedro Huesca, un fiscal. Dijo, como un perro. Yo le corregí. A los perros, muchas familias tienen la delicadeza de llevarlos a lugares y ponerles incluso su nombre. Eso, arrebatarle la identidad a todas esas personas en una fosa clandestina. Y el gobernador jamás puso un pie en ese lugar. Esos 298 mexicanos no tenían un gobierno que los respaldara. Por eso cuando digo que no hay un Estado de Derecho,
aquí tenemos un ejemplo claro. Colinas de Santa Fe es un monumento a la realidad de México. No hay discusión, es inaceptable, es totalmente cruel, inhumano lo que han hecho y lo que han permitido hacer. Vemos aquí, por ejemplo, la ropa que sacamos de las fosas, ropa de gente, de muchachas, hombres, jóvenes, posiblemente hasta niños pueden estar en esas condiciones. Hemos encontrado cuerpos que parece que sí se ve la edad muy todavía no desarrollado. Tenemos acá huesos. Nosotros no exhumamos, hacemos los agujeros, localizamos los restos cuando vemos que ya tienen, que están a simple vista, pues totalmente se nota. Nosotros ya lo reportamos con la Fiscalía, el Ministerio Público, quiero decir, que está presente, y la Policía Federal es la que se encarga de hacer las exhumaciones. Nosotros respetamos mucho los protocolos de forenses y no tocamos los huesos o los restos, porque hay veces que tienen mucho tejido, hay veces que la persona está prácticamente completa. En Colinas de Santa Fe los huesos son bastante completos, no como en los lugares del norte que son fragmentos muy pequeñitos. Por ejemplo, están en bolsas, la mayoría, en bolsas, de esas bolsas negras, y las bolsas se rompen y se logra ver los huesos de simple vista. Entonces sí, a la fecha son 12.560 huesos recuperados, 298 cráneos. Esa es la cifra de la ignominia de Colinas de Santa Fe. Tenemos, eso es el trabajo de nosotras. Vino el fiscal y dijo aquí que serán recuperados. No fue digno de decir quién. Su boca no da para reconocer el mérito ajeno, y a nosotros no nos importa. Nosotros lo hacemos por las personas que están en esas condiciones de clandestinidad. Jamás debieron haber llegado ahí. Y nosotros, como seres humanos que somos, no importa quiénes sean, no vamos buscando a los del colectivo, nosotros buscamos a los que estén en esas condiciones y los recuperamos, los rescatamos de esa indiferencia, de esa falta de sensibilidad y de robarle hasta lo último que le queda a la persona, que no puedan no tener un lugar donde su familia puedan llevarle una flor o hacerle una oración. Es de verdad negarle absolutamente todo a un ser humano. Tenemos acá, a ver, permítame, los puntos de venta de Colina para los recursos para Colina. Teníamos ahí, hacemos muestras de ADN. El Solecito, como decía hace un rato, tiene más de 2.500 muestras que ha tomado con el apoyo de la Policía Federal Científica. Lo hacemos de manera ciudadana porque las familias de desaparecidos tienen mucho temor y no quieren ir a lugares, digamos, no vendrían a la fiscalía porque tienen mucho miedo. Entonces prefieren hacerlo en lugares como iglesias, como escuelas, que son lugares neutrales, donde ellos se sienten más seguros, y con nosotras, que nosotras les decimos que no necesitan tener denuncia. De hecho, el 75% de las personas que se han tomado el ADN con nosotras ha resultado no tener denuncias en fiscalía. En fin, tenemos, yo creo que con eso concluye más o menos la visión de lo que trabajamos nosotros en el Solecito. Es mucho más, por supuesto, pero para que quede más o menos una visión aquí de lo que hacemos, lo que tenemos nosotras que hacer, las madres que estamos justo en nuestro peor momento, en el peor momento de nuestras vidas, en el momento en que uno quisiera, de verdad, cuando uno se levanta, seguir acostado, porque la vida pesa cuando un hijo está desaparecido, en el momento en que nadie se le puede pedir que tenga fuerza. Nosotros tenemos que tener la fuerza para hacer lo que el Estado no hace, para hacer lo que la sociedad piensa que nosotras hacemos por política, por andar en el medio, nos han incluso puesto han habido comentarios que son los menos, por suerte. Nosotras en ese momento, reconstruirnos, pararnos y luchar. Pero nosotros lo vamos a hacer todas las veces que haya que hacerlo.
hasta encontrarlos. Muchísimas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva los queremos! ¡Viva los queremos! Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación que nos hicieran a participar en este conversatorio, que sin duda es de mucho interés para todos los que estamos aquí. Antes de compartir con ustedes algunas de las acciones que como Iglesia Católica hemos estado haciendo desde hace muchos años, quisiera expresar algunos sentimientos que están en el corazón de la Iglesia y de sus pastores. Los desaparecidos nos duelen a todos. Por eso, a nombre de la Iglesia Católica, quiero expresar mi más profundo sentido de solidaridad con todas las personas que tienen algún desaparecido. Los sacerdotes y agentes de pastoral en la Iglesia Católica escuchamos frecuentemente el sentir de algunas personas que buscan desesperadamente a sus desaparecidos. Madres, padres, hermanos o hijos nos han platicado del profundo dolor que viven día y noche. Se trata de una pena que no tiene final. Estas personas no tienen un lugar donde llorar, donde visitar o donde ubicar a sus desaparecidos. Esa tragedia es como una continua pesadilla que ha afectado a todo tipo de personas sin distinción de su condición social. Por ello, antes de referirme al tema que nos ocupa hoy, no puedo dejar de pensar en los rostros de tantas personas que viven esta tragedia y que muchas veces se encuentran con nosotros como pastores. No ignoramos el dolor de mujeres que buscan a sus esposos o madres que esperan a sus hijos y que viven un continuo malestar. Es como una noche oscura que no tiene final. A todas estas personas queremos expresarles nuestra cercanía, nuestra disponibilidad y también nuestras continuas oraciones para que en medio de esta terrible oscuridad encuentren un poco de luz, experimenten el consuelo y sientan la paz, sobre todo aquella que viene de parte de Dios. Soy consciente de que no existen palabras humanas que satisfagan el dolor de una madre que no sabe dónde está su hijo o su hija, o el dolor y la preocupación de un hijo que espera o busca sin descanso a su padre, o una hija que no sabe si volverá a ver a su padre o a su madre. No es fácil dar consuelo a una persona que busca a su familiar extraviado. Uno experimenta la impotencia cuando ve y percibe el sufrimiento de los demás. Por eso, en esta intervención, insisto en que los desaparecidos nos duelen a todos. Es un hecho muy conocido de todos el hallazgo de fosas clandestinas. Y esa realidad nos interpela a todos, porque nos habla de la delicada situación de violencia que se vive en nuestro país y en nuestro estado. Todo esto nos cuestiona, porque también revela un fenómeno muy delicado que ha ido tomando cada vez más fuerza, que es el hecho del desprecio por la vida. Esto nos compromete a transmitir los valores que debemos promover
para que la vida se respete desde la concepción hasta su desenlace natural. Cuando en la Iglesia hablamos del respeto por la vida, naturalmente hablamos de la vida en todo el arco de su existencia. Por eso, cuando ha sido necesario, hemos denunciado las políticas de muerte que se han intentado establecer. Creemos y profesamos siempre que toda vida es digna y que merece respeto en todas las etapas de su existencia. Lamentablemente, la violencia nos ha alcanzado a todos, pero no debemos ni podemos acostumbrarnos a ello. Entre todos, cada uno según las responsabilidades sociales que tiene, debemos hacer un frente común para promover y cultivar la cultura de la vida, que empieza por el respeto, el cuidado y la protección del don más sagrado que tenemos los seres humanos, que es el don de la vida. La cultura de la muerte y todas sus expresiones nos lastima a todos, nos roba la paz, nos divide, siembra el odio y aumenta la violencia y nos deshumaniza. La cultura de la muerte nos roba el futuro y eso es lo que ha llevado al desprecio de la vida. La cultura de la vida, en cambio, nos permite existir, vivir en paz y en armonía unos con otros. La cultura de la vida nos conduce al respeto de los derechos humanos. Casi todos los días, por diferentes razones, nos vamos enterando de personas que están desaparecidas. Y como hemos escuchado en este foro, muchos de estos casos no forman parte de lo que se dice en las cifras oficiales, dado que en muchos casos ni siquiera se denuncian. Por eso no podemos engañarnos con las cifras oficiales o consolarnos con las informaciones que nos dan a nivel oficial. La realidad de los desaparecidos es más grande que lo que se nos cuenta. Normalmente quienes hablan de esas tragedias con mucho sigilo y temor son los familiares, los amigos o los conocidos. Y desde luego que los primeros en ser afectados por la injusticia y la violencia son las personas más vulnerables. Y entre estas víctimas están los muchos migrantes, hombres, mujeres, jóvenes y niños, que nadie reclama. También la familia de campesinos que, invadidas por el miedo ante una represalia, callan su dolor. Aunque también reconocemos, como hemos escuchado aquí, que no existen límites y hoy en día nadie está exento de sufrir una desaparición. Por eso los desaparecidos nos duelen a todos. Las personas desaparecidas, como también hemos escuchado aquí, responden a diversas causas. Unas incluso son por víctimas de la trata de personas, otras por el secuestro y muchos simplemente por estar a la hora y en el lugar equivocado. Alabamos la creación de estas brigadas de búsqueda de familiares de personas desaparecidas en México, que entre otras cosas surgió, como ha dicho aquí los ponentes, por la impotencia de los familiares de no observar avances sustantivos en la localización de sus desaparecidos. Al no encontrar respuestas suficientes a sus demandas, los familiares tuvieron que empezar a organizarse para
dar con el paradero de alguna persona. Y es así, con la esperanza de localizar a sus víctimas, los familiares sumaron fuerzas creando figuras jurídicas más estructuradas, como los colectivos, las asociaciones, los grupos de búsqueda y grupos de apoyo que les permitan ser la voz representativa de cientos de personas que no han logrado retornar a casa y de quienes han apagado su voz por miedo a amenazas del crimen organizado y por las omisiones del Estado. También, obviamente, previo a esas jornadas de búsqueda, como aquí nos han expuesto, los brigadistas se ven resueltos a capacitarse de la forma que pueden, a fin de afrontar con elementos técnicos y responsablemente la identificación de sus cuerpos. En estas jornadas de búsqueda, los familiares se encuentran ávidos de encontrar alguna pista de parte de la sociedad que les permita dar con el paradero de sus desaparecidos. Y es así como nosotros nos hemos ido dando cuenta de la existencia de muchos cementerios a lo largo y ancho de nuestro estado o del país. ¿Qué cosa ha hecho la Iglesia sobre este asunto? Las organizaciones de desaparecidos y las familias de víctimas de este crimen atroz han necesitado espacios de acogida, respeto y promoción de su voz. Y de entrada, la Iglesia Católica en México ha sido consciente de su papel frente a esta dura situación. Y por eso la Iglesia también asume las consecuencias de lo que implica respaldar a las familias de las víctimas. Ya en el año 2010, los obispos de México hicieron una lectura creyente de la realidad, de la violencia y de la inseguridad que vivíamos en el país. Y entonces surgió aquel documento que ha servido de iluminación para la actividad pastoral, que se llama Que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna. Ahí se propusieron intervenir sobre 3 factores que observamos son como la raíz de esto que estamos viviendo. Vivimos una crisis de legalidad. También el tejido social se ha debilitado y estamos enfrentando también una crisis moral. En noviembre de 2014, también en una asamblea de los obispos de México, los obispos aprobaron la campaña hashtag por un México en paz, que inició con el mensaje Basta ya, que fue un pronunciamiento en contra de los desaparecidos en México y en particular los desaparecidos en Iguala, en Tlatlaya y en Ayotzinapa y otros serios casos de abusos. También de cara a la difícil situación de dolor que afrontan aquellos que deben guardar silencio, teniendo la incertidumbre del paradero de su familiar desaparecido. La dimensión de justicia, paz, reconciliación, fe y política de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, junto con Cáritas y también con la cooperación de muchos sacerdotes y laicos, apoyan a las familias en centros de escucha, que son unidades de atención a través de una pastoral humana y espiritual que abre el corazón y los oídos para aquellos que necesitan ser atendidos. En ese sentido, la Iglesia ofrece un apoyo no solamente solidario y fraterno, sino también incluso profesionalizado. Y así se han hecho también diplomados para capacitar a las personas en la construcción de la paz
y en la transformación social. Desde las casas de migrantes católicas también ha sido posible llevar un monitoreo para proporcionar pistas para descubrir el caminar de los migrantes desaparecidos. Incluso la primera Brigada Nacional de Desaparecidos, que se llevó a cabo en Veracruz, se logró gracias a la cooperación de obispos y sacerdotes que abrieron las puertas de sus diócesis y de sus parroquias para dar alojamiento, alimento y ayuda espiritual para mitigar el pesar de los familiares y desde luego apoyar a estas brigadas de búsqueda de los desaparecidos. Las capillas y parroquias siguen siendo espacios protagónicos para el encuentro con organizaciones civiles de desaparecidos en diferentes estados de la República, y desde luego también para escuchar, acompañar, iluminar y sobre todo tratar de pacificar situaciones de violencia. Los desaparecidos nos duelen a todos. Este es un problema grave que ni la autoridad, ni la Iglesia, ni la sociedad civil puede ignorar. Ante este problema de los desaparecidos, todos tenemos alguna responsabilidad. No podemos simplemente observar o escuchar este fenómeno. También tenemos que solidarizarnos con quien sufre las consecuencias de esta tragedia. En el caso de la Iglesia, siendo un hogar solidario que acompañe, oriente y ayude a sanar las heridas que esta tragedia está causando en las familias. Necesitamos además ser agentes de reconciliación y de construcción de la paz. La Iglesia Católica seguirá siendo un espacio de acogida, de acompañamiento y de reconciliación, para que el dolor de tantas familias se vea reconfortado con la luz de Cristo, que venció la muerte y vive eternamente.